¿Cómo están amigas y amigos de YouTube? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a iniciar con una nueva sección de este canal que bueno, lo he ido descuidando por muchos temas de trabajo, estudio y varias cosas, pero vamos a tratar de retomarlo con esta sección que se llama El gerente que quiere ser doctor, ¿sí? Vamos a empezar a hablar en esta sección sobre un tema que me apasiona, que me gusta mucho y sobre el cual estoy tomando decisiones de cambio en mi vida, que es la medicina. Evidentemente no pretendo ser un experto, pero sí pretendo dar ciertas luces de algunos conceptos básicos que me van a servir a futuro cuando tenga que estudiar estas ciencias. Así que hoy vamos a empezar con algunas generalidades sobre anatomía, que es la ciencia básica sobre la cual gira toda esta hermosa ciencia y sobre la cual se desarrollan todas las especialidades médicas. Bueno, sin nada más que decir, comencemos con este primer video. Vamos a empezar con la definición de anatomía, que es a partir de la cual se van a desarrollar todos los demás conceptos. Entonces, anatomía viene de las palabras griegas anátome, que significa cortar, a través, o que también significa disección, o como la ciencia que estudia la estructura de la morfología de los organismos. Entendemos por morfología el estudio de la forma de todos los organismos vivos. En este caso estamos hablando de la anatomía humana. La disección viene del latín dis, que significa separación, y sectio, que significa partes. Entonces, la disección básicamente es disgregar, separar las partes de este cuerpo precisamente para poder estudiarlo, ¿no? Significa cortar o separar los tejidos del cuerpo. La anatomía también es considerada como un procedimiento que permite estudiar las partes del cuerpo. A través de la disección, de la separación, podemos estudiar cada parte, cada zona, cada área del cuerpo humano de forma individual y de forma más específica. Antes la anatomía se estudiaba a través de este proceso de la disección, pero hoy también se puede estudiar a través de estudios de imágenes, ecografías, rayos X y otros procedimientos quirúrgicos que nos permiten estudiar el cuerpo humano. La terminología anatómica. Bueno, la anatomía, como toda ciencia, tiene su lenguaje propio, pero la anatomía tiene objetivos muy específicos que son definir, ubicar y orientar cada parte del organismo para que pueda hacer de forma mucho más clara y mucho en forma más precisa el aprendizaje. Dentro de las escuelas de anatomía existieron muchas escuelas médicas que le dieron distintos nombres, a los cuales los denominamos epónimos. Los epónimos son aquellos nombres propios que varios científicos médicos le dieron a una determinada zona, a una determinada enfermedad, a una determinada parte del cuerpo, que tienen nombres propios, pero hoy existen distintas organizaciones orientadas a la normalización de la nomenclatura, lo cual nos permite homogeneizar los conceptos y poder difundir el conocimiento de manera universal. La terminología internacional se encuentra redactada en latín y es en base a esta terminología internacional en la cual se basan todas las demás traducciones a los idiomas y nos permiten estudiar la anatomía de forma más homogénea. Principios de la terminología internacional. Esta terminología internacional tiene principios que la rigen y nos permiten definir las partes del cuerpo. Los nombres de las estructuras deben tener un valor informativo y descriptivo, es decir, nos deben reflejar información importante sobre lo que estamos estudiando. No pueden ser nombres al azar, sino que deben representar el área y la función que cumplen. Se suprimen los epónimos, debido a que los nombres propios varían entre diferentes países. Como ya habíamos visto, son nombres propios que le dan a algunas áreas, a algunos órganos del cuerpo. Por lo tanto, estos deben ser suprimidos y deben llevarse a un nombre que sea de valor informativo y descriptivo. Se suprimen los homónimos, es decir, que dentro del cuerpo humano no debe haber dos partes que tengan el mismo nombre. Por lo tanto, para evitar confusiones, se los suprime.
Las estructuras en las mismas regiones anatómicas deben tener nombres armonizados. Entonces, en base a estos principios de la terminología internacional, es que se fueron desarrollando cada uno de los nombres. Tenemos términos que son muy importantes en relación, términos de relación y de comparación, que son básicos que nos van a permitir estudiar la anatomía de una forma mucho más ubicada tanto en tiempo y espacio. Tenemos lo que es anterior. Todo lo que es anterior es ventral, delante en una posición precedente. Posterior, denominada dorsal, detrás con posterioridad de un lugar. Superior, ubicado por arriba. Inferior, ubicado por abajo. Craneal, más próximo al extremo superior del tronco. Caudal, más próximo al extremo inferior del tronco. Cola, en latín, cauda, precisamente viene de ahí. Medial, hacia el plano sagital mediano, ya vamos a estudiar más adelante lo que son los planos. Lateral, alejada del plano sagital mediano. Proximal, ubicado más cerca del punto de origen. Distal, ubicado más lejos del punto de origen. Superficial, más cerca de la superficie. Profundo, más lejos de la superficie. Externo, más alejado del centro de un órgano. Interno, más cercano al centro de un órgano. Axial, ubicado en un eje, axis. Ipsilateral, homolateral del mismo lado del cuerpo. Contralateral, de la misma mitad contraria del cuerpo. Medio, situado en el medio de un conjunto de estructuras. Ulnar, del lado del cúbito, hueso medial del antebrazo. Peroneo, del lado del peroné, hueso lateral de la pierna. Sural, perteneciente o relativo a la pantorrilla. Luminal, orientado hacia la luz de una estructura. Apical, hacia el vértice o ápex. Basal, orientado hacia la base. Transverso, de lado a lado. Circunflejo, doblado alrededor de algo. Mesial, más cercano al primer diente incisivo. Y oclusal, ubicado en el plano cierre de los arcos dentales. Estas definiciones son muy importantes porque nos permiten identificar dónde se encuentran o cómo estamos observando de una forma relativa las distintas partes del cuerpo. Y en base a estos pequeños términos de relación y comparación, ya podremos ubicar de forma más precisa los organismos y tejidos que conforman el cuerpo humano. Ahora podemos pasar a hablar de órganos, sistemas y regiones. Y para ello tenemos que empezar a hablar de la célula. Las células constituyen la unidad estructural y funcional de los organismos, es decir, que en base de las células se generan todo lo demás. Y acá tenemos los tejidos, que están formados por organizaciones de células y otros materiales, con esto que es muy importante, desempeñar una función en particular. Los órganos son estructuras compuestas con dos o más tipos de tejidos, que ya tienen una forma, tienen una función, tienen sus interconexiones, que eso lo vamos a ver enseguida. Y tenemos sistemas que están compuestos por órganos correlacionados con una función en común. Las características de los órganos. Primero, poseen forma, conexiones o intersecciones, relaciones, vascularización e internación. Poseen una expresión superficial o una proyección sobre los planos cutáneos. Sirven para algo, es decir, tienen un objetivo dentro del cuerpo, una función, y poseen una función aislada precisamente o en unión con otros órganos, y su forma es responsable de la función, pero también depende de ella. Entonces, como le habíamos dicho, el cuerpo humano es una maravilla y precisamente los órganos están igualmente de bien diseñados. Puede tener una forma o función modificados por traumas o enfermedades, que es patología, que esto ya se ve mucho más adelante. Pueden ser explorados por el profesional de la salud y están al alcance del cirujano por vías de acceso determinadas. Los sistemas del cuerpo humano básicamente son el sistema esquelético, que tiene una función de soporte y de protección. Tenemos el sistema articular, que permite la movilidad del esqueleto. El sistema muscular, que recubre al esqueleto y está formado por los músculos, por los ligamentos, por los tendones. El sistema digestivo,
que va desde la boca hasta el ano prácticamente y se encarga de todo ese proceso, ¿no? El sistema respiratorio, el sistema urinario, los sistemas genitales, el sistema endocrino, que es básicamente el sistema de las hormonas, sistema cardiovascular, sistema linfático, sistema nervioso y el sistema tegumentario, que es el de la piel, ¿no? Esos son básicamente los sistemas que componen el cuerpo humano y que ya se estudian más adelante. Tenemos las regiones del cuerpo. El cuerpo se divide en varias regiones principales que pueden identificarse desde el exterior, que son la cabeza, el cuello, el tronco, los miembros superiores e inferiores. Y las partes se dividen en regiones superficiales, que están más cerca de la superficie, más alejadas del centro de esta parte, y las partes más profundas. Estudiar la posición anatómica es fundamental para poder estudiar el resto de la anatomía, porque entender una forma consensuada en la cual se desarrolla o se observa el cuerpo humano nos permite estudiar y identificar las demás partes con mucha más claridad. Entonces, la posición anatómica se define como el cuerpo humano de pie, con vista al frente, con los miembros superiores a lo largo del tronco, las palmas de las manos hacia adelante y los miembros inferiores juntos con los pies hacia adelante. Los pacientes pueden estar en otras posiciones de cúbito supino, es decir, echados boca arriba, de cúbito prono, es decir, echados boca abajo, o de cúbito lateral, echados sobre un lado, pero siempre se considera la posición anatómica independientemente de la posición relativa del paciente para poder estudiarlo y para poder describirlo. Planimetría. La planimetría nos permite definir el cuerpo a través de ejes para poder dividirlo y estudiarlo y visualizarlo. El eje sagital es antero-posterior, es decir, que va desde adelante. Ventrodorsa es de dirección horizontal y perpendicular a los planos coronales. Atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás. El eje longitudinal del cuerpo se dirige hacia abajo desde la parte más alta del cráneo, pasando por el centro de gravedad del cuerpo. En su extremo inferior se encuentra entre ambos pies. El eje transversal latero-lateral es de dirección horizontal y perpendicular a los planos sagitales. Los planos de sección son cortes que se seccionan el cuerpo humano en sentido vertical, horizontal y oblicuo. Se ubican en diferentes planos. Tenemos el plano sagital, que sería como dividir al cuerpo humano en dos partes, ¿sí? En dos partes, desde el medio. Tenemos el plano mediano, los planos paramedianos que están desde el medio del cuerpo, paralelos a eso, ¿no? Los planos coronales, que son planos verticales orientados en sentido transversal, que dividen al cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. Planos horizontales, que son planos transversales perpendiculares a los verticales. Dividen el cuerpo en una parte superior y otra inferior. Y finalmente los planos oblicuos, que son planos que cortan el cuerpo en partes en una dirección que no es paralela a ninguno de los planos anteriores. Existen distintos tipos de anatomía y cumplen diferentes funciones dentro de lo que sería esta ciencia. Tenemos la anatomía descriptiva, que estudia la estructura física a partir de su organización por sistemas, anatomía sistémica, que se llama anatomía sistémica también. Tenemos la anatomía regional, que estudia regiones específicas del cuerpo, también se denomina anatomía topográfica. Tenemos la anatomía aplicada, que es la aplicación de los conocimientos anatómicos para el diagnóstico, tratamiento destacado de las estructuras, función y relación con la ciencia de la salud. Se denomina también anatomía clínica. La anatomía comparada, que estudia la anatomía del hombre con otros animales. La anatomía del desarrollo, que es la anatomía que estudia los cambios estructurales desde la fecundación hasta la vida adulta. Incluye la embriología, la fetología y el desarrollo postnatal. La anatomía funcional
estudia la relación con la función, también se llama anatomía fisiológica. La anatomía macroscópica, que estudia todo lo que se puede ver a simple vista. La anatomía microscópica, que estudia las células prácticamente. La anatomía de superficie, que estudia la configuración de la superficie del organismo, especialmente con su interacción con las partes más profundas. La anatomía quirúrgica, que sirve para esta especialidad, que es la cirugía. La anatomía radiológica, que estudia la anatomía como hemos visto a través de imágenes. Y la anatomía patológica, que es el estudio morfológico de las enfermedades. Bueno, hasta aquí llegamos con este video de generalidades de la anatomía. Evidentemente son conceptos súper básicos, pero no dejan de ser muy importantes. En los siguientes días iremos explorando mucho más de esta ciencia, de la anatomía, iremos aprendiendo, yo iré aprendiendo con ustedes. Y nada, si el video te gustó, te pido que por favor le des pulgar arriba, te suscribas al canal y actives la campana. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente.